Me avisan por favor si la ven. Yo veo que está compartiendo pantalla, doctor, pero no veo la presentación. Sí. Se ve Teams, doctor. Ah, ok, muy bien. Gracias. Vamos a ver entonces. ¿Me avisan? Ahora se ve, sí. Ok, muy bien. Vamos a ampliarla a ver si se puede ampliar. ¿Sí? Sí. Sí, Ah, ok. se ve Muy bien. bien. Ok, muy bien. El tema del día de hoy es la función de la familia en la preservación de la salud mental, donde ¿quiénes ahorita están viviendo con sus familias en este momento? A ver quién me comparte. Yo, doctor Jorge Aguilera. Ok, Jorge. ¿Quiénes no están viviendo con la familia en este momento? Aquí tienes un resultado de la web. ¿Quiénes no están viviendo con familia ahorita? Yo no estoy viendo con familia, Manuel Lemos. Ok, muy bien. ¿Hay diferencias en estar en familia y no estar en familia? ¿Se sienten más independientes, se sienten más autónomos o se sienten solos? En mi caso, me siento más autónomo. Me siento... Bien, mejor. Ok. Ok, ¿qué ven en esa primera diapositiva? Yo veo 3 grupos familiares y de ahí como un individuo, pero es una figurita el individuo. Correcto, que también es familia. También Ah, hay ok, familias, entonces 4 familias. 4 familias, porque también están las familias unipersonales. Si ustedes están enfermos, ¿quién les hace un tecito? ¿Quién les hace una lechita? ¿Quién les da comida cuando están enfermos? ¿Quién los lleva al doctor? ¿Quién los acompaña al doctor cuando están enfermos? O cuando estaban enfermas más pequeños. Tal vez la mamá, tal vez el papá, tal vez el abuelo, tal vez el tío, tal vez el hermano mayor. Y ahora que viven solos, ¿quién les hace un té? Si se sienten mal, ¿quién va a comprarles una pastilla si se sienten enfermos? Ustedes mismos, ¿no? Entonces también hay familias unipersonales. A veces no nos damos cuenta, pero sí hay. También tenemos las familias extendidas, como la de los dibujitos de ahí arriba, que aparecen los abuelos, los papás, los hijos, inclusive un perro. Está la familia homoparental, que la vemos ahí arriba, 2 mujeres con una bebita en la playa, y la familia monoparental. Quise poner un hombre con 2 hijos porque normalmente asociamos una familia monoparental con una mujer soltera con 2 hijos o más hijos. Ok. Lo que ven aquí ustedes es el cuestionario de ACAR familiar. Esa es una escala corta con 5 preguntas que nos van a decir qué tan funcional o qué tan disfuncional es la familia de la cual yo vengo. No le voy a preguntar cuánto porcentaje hacen, pero sí le voy a compartir. Permítanme, le voy a compartir la imagen para que ustedes puedan hacerlo ahí en un tiempo que tengan libre.
Y esto lo que les va a decir es qué tan funcional es mi familia. Son 5 preguntitas. Casi siempre tiene un valor de 2 puntos, algunas veces tiene el valor de 1 y casi nunca tiene valor de 0. 5 preguntas. Si tengo un valor de 8 a 10, significa que mi familia es funcional, está sana. Si el número está entre un 7 y un 5, es medianamente funcional. Si lamentablemente el valor es inferior a 5, un 4 o un 3, podría decir que mi familia es disfuncional y necesita ayuda profesional. Entonces, esta es una escala bien sencilla que pueden utilizar para saber qué tan sana o qué tan enferma es la familia a la cual yo pertenezco. Ahí se las compartí a través de una fotografía al chat. Bien. Esto no es parte de la clase. En sí no va a ser preguntado en el examen, pero sí me gusta traerlo a colación. Creo que el que solo sabe de medicina no sabe nada. Entonces debemos de tener una mente abierta y ver otras posibilidades, otras teorías. Las 5 heridas del alma o las 5 heridas de la infancia, hay un libro que habla sobre esto. Tal vez no va a aparecer en la facultad de medicina, pero hay muchas cosas que podrían ser interesantes y que podrían explicar parte de nuestra vida y nuestro comportamiento. Todos los seres humanos tenemos estas 5 heridas, unas más marcadas que otras. Y la primera de las heridas es el miedo al abandono. Cuando de repente pertenecemos a un hogar en los cuales mis papás pasan peleando mucho y mi papá se va de la casa o mi mamá se va de la casa, se vuelven a reconciliar y de repente yo soy un niño que le pide a Dios o le pide al universo o a quien crea que quiere ver a su papá de regreso al hogar. Entonces este niño que se va criando o esta niña que se va criando en un hogar donde papá y mamá se van y regresan y están en ese juego, entre comillas, llegan a tener miedo al abandono. Cuando de repente el niño le dicen te voy a dejar botado o un día me voy a ir y no me vas a volver a encontrar porque son malcriados, porque son burros, los niñitos no entienden que esto es una amenaza vacía o ficticia. Entonces, el niño se la cree y va a tener ese miedo a que mamá o papá o esa figura de protección lo abandone. Entonces, ¿cómo van a ser los adultos cuando estén grandes? Estos niños que han tenido ese miedo a que los abandonen, o que los dejen, o que papá se va, o que mamá se va y los dejan botados, entre comillas, con el abuelo, con el tío, pues son personas que tienen dificultades para poder entablar relaciones duraderas. Pueden tener el mejor novio, pueden tener la mejor novia, pueden tener amistades valiosas, pero siempre van a estar con el fantasma de que me van a dejar, que me van a cambiar, que lo voy a perder. Entonces, terminan abandonando primero por miedo a ser abandonados. No establecen relaciones estrechas. Entonces son amistades superficiales o relaciones superficiales. Hay una película viejísima de Julia Roberts, que era novia fugitiva, que podría estar relacionado con este miedo al abandono. Entonces esta persona, para poder superar este miedo al abandono, debe de aprender a trabajar la soledad, sentirse cómodo con él mismo. No empezar relaciones esperando que el otro lo llene, o que va a ser la media naranja, o que lo va a complementar, porque no es cierto. También son personas que lamentablemente les cuesta recibir afecto o tener contacto físico. Entonces van a tener que vencer ese miedo al rechazo o al abandono y aceptar contacto físico, aceptar el afecto. Miedo al rechazo. Y esto se puede dar cuando de repente sufrimos bullying por chaparros, por afeminados, por gorditos, por alguna malformación o por alguna característica muy particular, porque soy pecoso, porque tengo vitiligo, porque soy pobre, porque soy
blanco, porque soy negro, etcétera, etcétera. O de repente cuando en mi familia yo soy el único trigueñito o el único feíto y los demás nietos o los demás sobrinos son güeritos, son bonitos, entonces, bonitos entre comillas. Entonces de repente mi abuela me rechazó, mi abuelo me rechazó, mi madre me rechazó, o mi papá me rechazó. Entonces yo voy a tener ese día de rechazo. El fin de semana miré a una paciente que tuvo una experiencia con uno de los libros que yo le presté y me dice, doctor, yo no me acordaba que mi mamá no quería una hija, quería un varón. Ahora leyendo el libro me doy cuenta que yo fui rechazada, me acuerdo que fui rechazada y eso ha favorecido a que ella sienta que nada de lo que hace por su mamá vale la pena. Nada le hace que esté alegre esa señora. Entonces el miedo al rechazo se va a manifestar en la persona con descalificarse. Ah, te fue bien en el examen. Ah, que estaba fácil ese examen vos. O te fue bien en la terna. Ah, es que amaneció de buenas el doctor. Ah, mira, qué bonito dibujas. No es cierto, vos hay otras personas que dibujan mejor que yo. Ah, me gusta tal persona, pero yo nunca le voy a gustar a ella o a él porque yo soy feo. O deberías de concursar con eso, vos cantas bien, pero deberías de concursar para que ganes. No, realmente no voy a participar. Me estoy autorrechazando y me estoy descalificando. Entonces, ¿qué tengo que aprender yo en la vida adulta? Aprender a merecer. Y lamentablemente esta es una herida que está bien marcada en muchas personas. Es una de las preguntas que yo le hago a los pacientes cuando van a consulta a mi clínica. Si realmente ellos creen que merecen estar bien. Pueden gastar todo el dinero en medicamentos, en psicoterapias, en citas con psiquiatras, pero si ellos no aceptan y no reconocen merecer que estar bien, no van a dar ese paso. Las personas que tienen miedo al rechazo pues van a tener que tomar decisiones por sí mismas y tienen que aprender a tomar decisiones por sí mismos. La de humillación, cuando de repente mi mamá me avergüenza o mi papá me avergüenza delante de mis compañeros, me avergüenza delante de mis hermanos, me avergüenza delante de mis vecinos, sí, que vos sos un tonto, que mejor hubiese parido un rollo de alambre antes que haberte parido a vos. Ese tipo de cuestiones crean humillaciones en los niños y se van creando inseguros. Entonces, puede ocurrir que estos individuos que sufrieron humillaciones de niños se vuelvan dependientes y que no hagan nada sin antes consultarlo con alguien. O pueden volverse tiranos, se pueden volver egoístas, que pasan criticando a los demás y a ellos mismos, que pasan desaprobándose a ellos mismos y a los demás. Se vuelven realmente un problema. Estas personas deben de aprender a comprender que cada persona tiene un proceso muy individual y personal de aprender, de vivir su vida, y tienen que comprender eso, pues. Hay que fortalecer la independencia y aprender a priorizar cuáles son las cosas importantes. Traición y miedo a confiar. Esto, por ejemplo, cuando los papás le dicen al niño, si te portas bien, te voy a regalar una pelota. O si sacas buenas notas, te voy a regalar tal cosa. O si haces las cosas bien, te voy a llevar a pasear. Y el niño se esfuerza por sacar buenas notas, por hacer su cuarto, por hacer las tareas. Y de repente le dice, papá, y mi regalo, y mi premio, y no sé qué, vos me dijiste que me ibas a llevar a tal lugar. No voy a ir. Prefiero quedarme en casa o de repente no voy a salir. Yo había quedado a llevar a mis hijos a la Tigra y no los llevé. Me fui a beber con mis amigos o me fui a ver con la otra mujer. Entonces estoy traicionando a mis hijos y ellos van a crearse con esa herida y van a tener miedo a confiar. Si mi papá me mintió, si mi mamá me mintió, si mis padres, mis abuelos me traicionaron, si mi familia me traicionó, ¿qué puedo esperar de mi novio, de mi novia, de mi mejor amigo, del profesor, etcétera, etcétera, etcétera?
Entonces, voy a vivir desconfiado, voy a tener envidia porque voy a sentir que los demás tienen una mejor mamá que la mía, un papá mejor que la mía, una casa mejor que la mía, un carro mejor que el mío, una relación de pareja mejor que la mía, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a pasar enojado, voy a andar desconfiado, voy a tratar de mantener el control y esto me puede llenar de mucha ansiedad porque no puedo dejar nada a la casualidad o a la suerte porque las cosas me pueden salir mal por la traición. Entonces, de repente se pueden volver hasta más autónomos estos niños porque no le van a pedir a mamá y a papá que les ayude porque nunca están. Entonces van a quedarse con desesperanza. No hay nadie o no hay nada que los pueda alegrar. ¿Qué tienen que hacer estos adultos? Pues tienen que aprender a tener tolerancia, a desarrollar la paciencia y aprender a delegar y a no controlarlo, no tratar de controlarlo todo porque no podemos controlarlo todo. Y por último, no la menos importante, la herida de la injusticia. ¿Y quién no ha sentido, por ejemplo, de que mamá tiene o papá tiene un hijo predilecto, o porque es el mayor, o porque es el menor, o porque aquel es más inteligente? Y de repente me están diciendo a mí que yo no soy tan inteligente como mi hermano, o no soy tan guapo como mi hermano, no soy tan bueno como mi hermano o como mi hermana, y eso puede generarme conflictos. Injusticia cuando de repente a mi hermano le dan permiso y a mí no, yo puedo sentir que son injustos. Entonces me vuelvo muy rígido, me vuelvo radical e incluso perfeccionista. Tratar de que todo me quede bien, para que nada me salga mal. Me vuelvo rígido. Y de rígidos están bastante llenas las iglesias. Y radicales también. Entonces tengo que aprender a ser flexible y a confiar en los demás. Para los que les interese este tema sobre las 5 heridas de la infancia, hay 2 libros interesantes, las 5 heridas del alma, y hay otro libro, Cómo sanar esas heridas del alma. Los que quieran leer un poquito más sobre esto, me pueden mandar un WhatsApp a mi número y yo se los paso con todo gusto. Muy bien. Los que han sido estudiantes míos recordarán que soy cinéfilo. Yo disfruto mucho las películas cada vez que tengo un chancecito, ¿verdad? Trato de hacerlo. Y aquí hay unas películas que hablan sobre las familias. Una de las más viejas, Papá por vida o Papá por siempre, que es una de las películas viejas que hizo Robin Williams, que mostraba hasta dónde podría llegar el amor de un padre por estar con sus hijos, hasta volverse transformista. Ahí lo tenemos, a Robin Williams, perdón, personificado. El aceite de Lorenzo. Esta es una película muy buena, muy interesante, que habla hasta donde pueden llegar los padres con tal de tener a su hijo saludable. La otra familia es una película mexicana un poco adelantada a sus tiempos cuando salió, un tema muy controversial que es la familia homoparental y también lamentablemente la otra familia muestra también la doble moral de los pueblos latinoamericanos. Preferimos que el niño viva con la mamá que es drogadicta, que se prostituye, que mete hombres a su casa y que intentan abusar del niño con tal de que el niño no viva con 2 homosexuales que lo cuidan y lo atienden. Entonces ahí está, si tienen chance de ver esa película, se las recomiendo con una mente abierta. La decisión de Anne o My Sister Keeper, que es una película muy buena, si uno quiere pegar una buena llorada, ahí está la oportunidad. Es una niña, es una familia centrada en los hijos, específicamente en la hija mayor. Los tuyos, los míos y los nuestros es una película un poco vieja también, entonces habla sobre las familias reconstruidas. La familia Ingalls. Esta es mucho más vieja, mucho más vieja. Yo creo que yo estaba bien chiquitito cuando salió esto. Estoy hablando de hace más de unos 35 años tal vez, o 38 años. Es una familia que vivía
en aquellos tiempos, y era como la familia ideal. O sea, tenían sí sus complicaciones, ahí hay un perrito también, tenían sus complicaciones, sus dificultades, pero siempre salían adelante. Sí, lo que transmitían era como la unidad familiar. Oraciones para Bobby en este tiempo, en este mes de junio, que es el mes del orgullo. Entonces va a estar muy buena. Oraciones para Bobby es la historia basada en hechos reales de una mujer sumamente cristiana, sumamente religiosa, que tuvo un hijo homosexual que descubrió en la adolescencia que era homosexual y que ella trató de curar a través de la religión. El chico no aguantó la presión, se salió de su casa y pues lamentablemente pues tiene un desenlace trágico. Y ahí está, muy interesante también. No se aceptan devoluciones, es una tragicomedia mexicana, muy buena, también para divertirse. Es otra película central de los hijos, o muy permisiva también. Bates Motel, interesante también cómo la relación materna o la familia puede provocar enfermedad en los miembros. La posición de Verónica estaba en Netflix, no sé si todavía está. Es interesante también cómo la desintegración familiar puede provocar depresión, ansiedad e incluso psicosis en uno de los miembros más vulnerables de la familia. Y lastimosamente, porque la familia está enferma, no se dan cuenta de la situación del adolescente. Muy bien. Entrando ya con el tema, sin más, que es la familia. Pues la familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es elemento natural y fundamental de la sociedad. Es la estructura social básica donde los padres y los hijos se van a relacionar. Y aquí tenemos pues una imagen de la familia. Todas las familias tienen funciones. ¿Cuáles serían las funciones comunes de la familia? Una de ellas es la reproducción y cuidado físico. Eso es una de las primordiales. Nos casamos, nos juntamos para la reproducción y para cuidarnos unos a otros de todo ese hogar. Buscamos en la familia el bienestar y el desarrollo psicosocial de cada uno de los miembros. Enseña sobre virtudes. Sobre las virtudes. Hay algunas familias que sí. Sobre las virtudes. Humanización de la sociedad, principalmente, por ejemplo, con el cuidado de los animalitos, los miembros de la familia más vulnerables, también, esa debería ser una función de la familia. Y la familia debería de enseñar a, a convivir en comunidad con actitudes de respeto, de servicio, fraternidad y afecto. Todas estas son funciones comunes de la familia que deberían de mantenerse. Las virtudes como la honradez, la honestidad, hacer lo correcto pese a que nadie nos vea, son virtudes y son funciones de la familia. También hay otros autores que hablan sobre Murdoch, habla sobre la función sexual, que va muy de la mano con la reproductiva, la económica e incluso la educativa. Por otro lado, este otro autor, habla sobre la familia como el mecanismo a través del cual el niño aprende a socializar. Esto es bien importante. La vida, para mí, es una obra de teatro. Son los mismos personajes, lo que cambia son los actores. Importante, los primeros años de vida, los primeros 5 años de vida de todo ser humano fijan las bases para las relaciones posteriores. Si yo me crié en un ambiente familiar donde hay violencia, donde hay maltrato, donde hay juicio, donde hay condena, donde hay rechazo, donde hay injusticia, yo voy a aprender que eso es normal. Si yo veo que mi papá golpea a mi mamá, que mi mamá insulta a mi papá,
que mi mamá después de pelearse con mi papá nos agrede a nosotros como hijos, yo voy a pensar que eso es normal. E inconscientemente yo voy a buscar una pareja que me permita repetir ese patrón que yo aprendí en mi familia, porque es la única forma que conozco yo, entre comillas, de amar. Y ahí van a decir algunos religiosos que son cadenas generacionales, pero son patrones aprendidos. Yo de mujer fui maltratada, fui abusada, fui golpeada por mi papá, por mi mamá. Me termino casando con un hombre que me maltrata, alcohólico, drogadicto, que me pega. Y prácticamente estoy en el mismo infierno, pero con diferente diablo. Entonces es bien importante esos primeros años de vida en el niño para que el niño aprenda a reconocer qué es lo sano. La otra función de la familia es la estabilización de la personalidad adulta. La tarea de la familia es mandar a la sociedad personas sanas. ¿Tiene aspectos negativos la familia? Sí tiene aspectos negativos. La explotación, el maltrato y la violencia. A veces los niños principalmente y los adultos mayores son explotados. Maltrato, que ya lo había mencionado yo antes, incluso la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica. A veces la familia condiciona al individuo a ser obediente y sumiso, lamentablemente es algo que vivimos. Lamentablemente es algo que nosotros hemos vivido aquí en Honduras y que nos ha tenido en la situación que estamos actualmente. Inadaptación social. Inadaptación social cuando de repente mentimos y vemos eso como algo normal, como algo eh, fácil de hacer. Es como por ejemplo cuando le decimos al niño, cuando le decimos al niño, decirle, ahí vienen los de Electra, a ver, vamos a decirle que yo no estoy. Y sale el niño diciendo que no está la mamá. Le estamos enseñando al niño a mentir. Entonces él, cuando de repente vaya a la escuela y le pregunte por una tarea, se la comió el perro, o se inundó la casa, o la dejé olvidada, o me la robaron. Entonces está aprendiendo a mentir, porque la mamá y el papá le enseñó a mentir. La adaptación social también iría encaminada cuando el papá y la mamá le manda a comprar cervezas y alcohol a la pulpería. Y también en la parte de libertinaje e improductividad. Improductividad cuando de repente tenemos los ninis, ni trabajan ni estudian, y de repente pues ahí están, pasan horas en sus casas o van a la universidad a calentar una días y no progresan dentro de los estudios porque tienen todas las necesidades básicas satisfechas. Entonces esos son aspectos negativos de las familias. Estructura de la familia nuclear, unipersonal, extensa, monoparental,
homoparental y la familia reconstruida, que no nos vamos a detener. Hablamos en la primera diapositiva. Bien. Los modos de familia, si es más o menos importante, tenemos familias que tienden a ser rígidas. ¿Y cómo son esas familias rígidas? Son familias que no permiten que los hijos crezcan, entre comillas. Esos son como los hogares de antaño que dicen los papás. Ah, cuando yo estaba pequeño, mi papá o mi abuela solo era una mirada. Y con una mirada yo tenía para saber que me estaba comportando mal y me quedaba quietecito. O decía el abuelo, andame a hacer un mandado a la pulpería y voy a escupir acá. Ay, si esa escupida se ha secado y vos no has venido, ya sabes lo que te espera. Esas son familias rígidas. O de repente son familias rígidas, son también aquellas en las cuales a los hijos se les impide socializar y solo tienen pues de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia. Y si vienen a visitar los novios a las novias, tienen que hacerlo dentro de la casa, enfrente de él, y el abuelo o el patriarca está ahí viendo a los novios que solo pueden llegar los domingos de 3 a 4 de la tarde y no pueden hablar fuera de la casa y no se pueden ver fuera de la casa, sino que tienen que esperar ese día. Y ahí está el patriarca viendo cómo interactúan los novios. Es una familia rígida. La sobreprotectora, que impiden que esos niños, que esos miembros de la familia salgan a conocer el mundo, entonces los mantienen en una burbujita. Las familias centradas en los hijos son familias, lamentablemente, en las cuales no hay esposos, sino que tienen un solo objetivo, que son los hijos, viven para y por los hijos. La familia permisiva, que lamentablemente los papás quizás vengan de una familia rígida y no quieren parecerse a sus papás o a sus abuelos, entonces dejan que todo suceda, que los hijos hagan lo que quieran hacer. Y la familia inestable, que lamentablemente es una de las más enfermas, porque no hay límites claros. Bien. La familia rígida tiene padres rígidos y padres autoritarios. Entonces, ya se muestran inseguros. La sobreprotectora crean hijos infantiloides. No pueden hacer nada sin que mi papi y mi mami me puedan ayudar. O mi jefe, o mi compañero, o mi esposa, o mi esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Centrados los hijos. No hay pareja. Viven por y para los hijos. La familia permisiva. Hay falta de disciplina. No hay límites claros ni jerarquía. Y en la familia inestable, lamentablemente hay una confusión e inestabilidad parental con hijos inseguros y que incluso con rencor. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Características de una familia con salud mental. Esto es lo que a mí me gustaría que ustedes se llevaran, entre otras cosas, de esta clase y ver desde dónde vienen ustedes y lo que ustedes podrían lograr dentro de sus hogares, dentro de sus familias cuando les toque crear esos hogares. Se necesita, para que una familia tenga salud mental, se necesitan que hayan grupos distinguibles, subgrupos distinguibles y funcionales. Que se vea claramente quiénes son los padres y quiénes son los hijos. La relación entre los padres debe ser una relación horizontal. Quiere decir que van a tener la misma autoridad y el mismo poder. La relación entre los hermanos es una relación horizontal también. ¿Quiénes son hermanos mayores acá? Yo soy hermana mayor, doctor. Ok. ¿Y qué pasa cuando de repente a usted le dicen, bueno, cuando yo no estoy, la hermana mayor es la que se encarga de poner orden acá? Pues mire, doctor, en realidad yo creo que no afecta mucho porque
mis hermanas son bastante responsables también, entonces lo único que pasa tal vez es como que si una de ellas quiere invitar a alguien a la casa, pues, me avisan antes, como, mira que va a venir tal y tal, y yo, vaya pues, y básicamente eso. Ah, ok, muy O, bien. o cuando necesitan ayuda, digamos, en la cocina o algo así, me buscan a mí. Ah, ok, muy bien. Muy bien. ¿Quién es hermano mayor acá? Nadie más. ¿Quién es hermano menor? Yo soy hermano menor. Yo Ok, también. ok, Yo muy también. bien. ¿Cómo es la relación con los hermanos mayores? ¿Les hacen caso No. cuando ellos quedan a cargo? Cuando ellos quedaban a cargo, mejor dicho. Dependía. Ajá. Puede ser dependiente. Porque O ¿De qué? sea, con Ajá. con mis hermanos usualmente creo que hemos sido iguales. Aunque están los mayores, creo que siempre hemos tenido la misma libertad y el mismo estatus en mi casa. Ah, ok, Nunca hubo muy bien. diferenciación en eso. Ok, muy bien. A ver, ¿quién más tiene algo? ¿Nadie más? Ok, muy bien. Entonces se necesita, la relación entre padres e hijos tiene que ser una relación vertical. Yo no puedo, como hijo, yo no puedo gritarle a mi mamá. ¿La puedo tutear? ¿Le puedo hablar de usted o la puedo vocear? Sí, pero manteniendo siempre esa relación vertical. Es de abajo hacia arriba. Yo tengo que ver a mis papás hacia arriba. No le puedo alzar la voz, no debería de alzarle la voz, ni mis papás me deberían de alzar la voz a mí para ser escuchado. Debe de tener límites claros, pero también flexibles, ¿verdad? Saber hasta dónde yo puedo, como hijo, puedo avanzar y hasta dónde me tengo que parar, o sea, hasta dónde puedo bromear yo, pero qué cosas no debo decir. Debo de tener bien claro entre esta familia con salud mental una definición de poder y de jerarquía. Y la gente lo puede observar desde afuera. Ah, claramente ella es la mamá y se comporta como mamá y los hijos la respetan. Pero sin temor, respeto no es igual a temor. Clima de afecto y aceptación también es importante. Y vínculos profundos entre los miembros de la familia. Estas son las características de una familia con salud mental. Tómenlo en cuenta, chicos. Ciclo vital de la familia. Este es el ciclo vital de la familia. Abandono del hogar, formación de pareja, embarazo y parto, niños pequeños, hijos adolescentes, hijos adultos, nido vacío y muerte. Hay una película de Pixar, se llama Up, una aventura de altura, no sé si la recuerdan. sí, Esta película tiene este ciclo vital en los primeros 5 minutos, por así decirlo. Los primeros 5 minutos tienen este ciclo vital. Cada una de estas etapas del ciclo vital de la familia tiene tareas y las vamos a ver acá. Esta es una de las diapositivas más importantes de esta clase, entonces yo les recomiendo que no la olviden. Muy bien. Cada una de esas son tareas que debe cumplir el ser humano dentro de la familia. El abandono del hogar. Yo debo tener claro que cuando yo voy a formar una familia, no voy a ser un clon de la familia de origen. Yo me caso con mi esposo, con mi pareja, con mi novio, con mi novia, con mi esposa, con mi esposo, pero también me caso con su familia. Y ahí empiezan las negociaciones. Para poder tener una familia, para poder tener una pareja, tengo que autodiferenciarme de mi familia de origen, entender que no voy a ser una tal cual mi papá y mi mamá, sino que voy a crear un nuevo sistema. Tengo que aprender a desarrollar las relaciones y establecerme en un trabajo. El casado, casa quiere, entre comillas. Formación de la pareja. Debo de comprometerme para comenzar una relación y de definir las relaciones con la familia extensa, incluyendo la pareja. ¿Quiénes están casados acá? ¿O en unión libre?
Nadie. Ok. Tenemos, por ejemplo, entonces, que tenemos que redefinir. Por ejemplo, o sea, yo siempre he pasado 24 y 31 con mi mamá o con mis abuelos. Entonces, no, ahora tengo que saber que una Navidad la voy a pasar con la familia de mi esposa y otra fecha la voy a pasar con la familia mía, pues, y mi esposa me debe acompañar. Esos son contratos y esos son acuerdos que debo de llegar. Embarazo y parto, debo de darle cabida al niño en la familia, pero también debo de entender que como pareja, yo debo de seguir siendo pareja, debo de seguir siendo esposo mientras me convierto en padre. Vamos a tener tiempo para salir con mis hijos, con nuestros hijos, pero también vamos a tener tiempo, o deberíamos de hacer un tiempo para salir a solas. No solamente a hablar de los hijos, porque si no nos vamos a convertir en una familia centrada en los hijos. Familia con niños pequeños. Vamos a tener que formar un equipo parental. ¿Qué es esto de crear un equipo parental? Significa, por ejemplo, de que cuando un hijo venga a pedirme permiso a mí, yo me reúno con mi esposa. Ajá, cuénteme, Franklin, ¿qué es lo que usted quiere hablar con nosotros? Ok, yo quiero pedirles permiso para ir al cine con mis compañeros del colegio. Ya, hizo las tareas, hizo las asignaciones, tal cosa, ok. Ya nos pide permiso, entonces lo decimos al chico, a Franklin, que se salga y nosotros hablamos y vamos a ver si Franklin se merece o no salir al cine. Se ha cumplido con las tareas, se ha sido responsable, si cumplió con las asignaciones del hogar. Si no cumplió, lo llamamos y le decimos, hemos decidido como padres no darte el permiso por esto y por esto y por esto. Hemos decidido darte el permiso por esto, por esto y por esto. Pero ¿qué pasa? En los hogares muchas veces no se crea este equipo parental, entonces viene el chico y le dice a la mamá, mamá, dame permiso para ir a tal lugar. Ah, no, yo no sé, vos sabes que aquí es el que decide es papá. Anda donde el papá, o llama al papá. Papá, fíjate que quiero oír, ¿qué dijo tu mamá? Ah, no, que sí. Ah, bueno, entonces andate. Entonces el hijo, el adolescente o el niño, pues va a hacer, se la va a jugar y va a ver con cuál de los dos le conviene más aliarse en esos momentos para poder obtener un beneficio. Entonces se necesita ese equipo parental. También vamos a tener que determinar con niños pequeños hasta dónde el alcance de los abuelos y los tíos en cuanto a la crianza de los niños, hasta dónde pueden participar y hasta dónde van a tener límites. Familia con adolescentes. Van a tener que aprender a modificar la relación padre-hijo, permitiendo al adolescente moverse fuera y dentro del sistema. Van a tener que aprender a van a tener que aprender a poder permitirle que salgan. Adulto y edad media de la vida, reenfocar los asuntos maritales y profesionales, afrontar las incapacidades y muertes de los abuelos y afrontar incluso la propia envejecimiento y la propia mortalidad. Contracción de la familia, cuando de repente la familia, ya se va el último hijo de la casa, entonces ya queda el nido vacío. O sea, ahí aprender a convivir nuevamente como pareja, sin hijos. Y por último, puedes afrontar la pérdida del esposo, de los hermanos y semejantes, y irse preparando para su propia muerte. Estas son tareas según las fases del ciclo vital familiar. Hay dos tipos de crisis. Las crisis evolutivas, que son las que vimos en el ciclo vital. Las crisis evolutivas.
Y por último, las crisis inesperadas. Las crisis inesperadas, nadie se casa para terminar en un divorcio, nadie se casa para enviudar dentro de 2 años, nadie se embaraza para que termine un aborto o termine en un óbito o para enterrar un hijo. Entonces, estas son las crisis inesperadas. Las crisis evolutivas es el nido vacío, los hijos adolescentes, los niños pequeños, el embarazo, son crisis evolutivas que esperamos que en todos los hogares pues se pueda dar. Las crisis inesperadas, por ejemplo, si se me enciende la casa, si pierdo mi trabajo, si enviudo muy temprano, entonces eso serían como crisis inesperadas. Esta es otra diapositiva importante en esta clase, que son las 5 áreas de actividad en la tarea de salud que realiza una familia cotidianamente. Toda familia debe encargarse de proporcionar salud. Eso es importante. Por eso yo les mencionaba al inicio. ¿Qué pasa? Bueno, cuando yo estaba enfermo, yo estaba pequeño, doctor, a mí mi mamá me llevaba donde el pediatra, me llevaba donde el doctor, me acompañan, me enseñan a lavarme las manos, a lavarme los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasa cuando yo estoy solo? Cuando yo tengo que vivir solo en Alemania, cuando yo tengo que vivir solo en México, cuando tengo que vivir solo aquí en Tegucigalpa, porque mi familia es de Colomoncagua o es de San Lorenzo. Yo tengo que ir a buscar al doctor por mi propia cuenta, yo tengo que ir a buscar la medicina, hacerme un té y cuidarme. Tengo que enseñar sobre salud y sobre enfermedad, también es bien importante. Como familiares, ahorita esto es bien importantísimo, cómo enseñarle, vaya, cuando mi mamá, mi viejita de 68 años, cuando mi viejita había utilizado una mascarilla, nunca. Tuve que enseñarle la importancia de utilizar la mascarilla. Es bien importante, la importancia de antes, y mi viejita en las mañanas salía a caminar como parte de su actividad física. Desde el confinamiento ya no le dejamos salir, tuvo que aprender. Entonces enseñamos sobre salud y la enfermedad. Entonces esto es bien importante, así le enseñamos a los miembros más pequeños a cómo lavarse los dientes, cómo lavarse las manos, la importancia de comer sanamente, cuidamos a los enfermos. ¿Cuántos de ustedes quizás han tenido pues familiares delicaditos de salud? Entonces hay que cuidarlos. Ahorita pues probablemente siendo jóvenes ustedes pues no les toca, pero a mí me toca llevar a mi madre a consultas con el internista, me toca llevarlo con la endocrinóloga, con el cardiólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora me toca a mí cuidar de mi viejita, que es la única que tengo viva. Entonces, cuidar a los enfermos. En la ayuda profesional también, a veces a mí me toca hacer la cita, a veces le toca a mi hermana, etcétera, etcétera, y vamos viendo pues cómo poder ayudar a buscar esa ayuda profesional. Y por último, hacer frente a las crisis. Las crisis pueden tener 2 caminos, o fortalecen a las familias o lamentablemente las desintegran. Todas las familias, en teoría, deberían de proporcionar personas saludables en un ambiente seguro y emocionalmente estable. Y como lo había mencionado, el curso o rehabilitación de la enfermedad dependerá de la respuesta o de la reacción o la aceptación que tenga la familia sobre tal enfermedad. La enfermedad fortalece o debilita a una familia. ¿Cuántas familias no han sido muy unidas, pero apenas se mueren los abuelos o los papás, los hermanos no se vuelven a ver, no se vuelven a reunir? Lamentablemente esto puede suceder en algunas familias. Bien,
La familia como causante de la salud y de la enfermedad. Es bien importante tener en cuenta que para la salud mental y emocional del niño son elementos cruciales el cariño y la estimulación materna. Necesitamos eso para que el niño esté sano, para que el niño esté seguro, para que aprenda. La falta de cuidados familiares produce carencias importantes y se ajusta en los niños, que ya lo vimos en las primeras diapositivas. Hasta dónde puede llegar la ausencia de una madre o de un padre o una figura de protección en la niñez. Pero también lamentablemente en los adultos mayores también puede provocar problemas. El aislamiento familiar en los ancianos puede provocar desde depresiones hasta abandono físico y muerte. Entonces no hay que abandonar a los viejitos, no hay que descuidarlos. Y ya para ir terminando, necesitamos nosotros como personal de salud ayudarnos o apoyarnos de las familias para mantener un buen abordaje y un buen manejo de la salud mental y de la salud física de cada uno de los miembros. Entonces debemos de realizar alianzas terapéuticas. A veces a mí los familiares me preguntan, doctor, ¿y cómo me ve a mi paciente? Yo lo puedo ver durante 35 a 45 minutos, pero básicamente también me interesa saber a mí cómo los familiares ven al paciente durante ese tiempo, pues. Cómo los familiares ven a ese paciente, cómo interactúa con ellos, si duerme, si no duerme, si come, si no come, si se porta bien, si se porta mal, si sigue instrucciones, si cumple con el tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la familia se vuelve mis ojos, se vuelven mis oídos, a través de los cuales yo puedo ver y escuchar al paciente que estoy atendiendo. No solamente atender y cuidar al paciente en sí, sino que también brindar los cuidados a la familia. Ese trabajo consiste en brindar cuidados a la familia, sacarlos de dudas, que estén pendientes, que estén seguros, que tengan despejadas sus dudas, es bien importante. Considerar también que esa familia necesite apoyo técnico, apoyo emocional e información sobre el pronóstico, sobre el estado de salud y enfermedad de ese paciente. Escuchar las situaciones y necesidades de las familias es también importante para ver cómo se le ayuda. Fortalecer las capacidades de la familia, atenuar sus disfunciones y facilitar su desarrollo humano. Y aquí tenemos ya para finalizar, chicos, 3 familias con las cuales yo probablemente me críe. Los Monsters, los Picapiedras y también los Simpsons. Ahí están como las familias ideales, las familias idealizadas y pues una familia disfuncional. Este es el tema del día de hoy, chicos. No sé si tienen preguntas o tienen comentarios. Doctor, en la última imagen, en la última diapositiva, ¿cuál es la familia disfuncional? ¿Cuál es la familia disfuncional? Los Simpsons. Ajá, los Simpsons. Ok, gracias. Correcto. Ok. Muy bien. ¿Diga? ¿Cómo se puede ayudar en el caso de que haya una ruptura en ese ciclo que mencionó sobre las familias? Por ejemplo, cuando hay muerte de hijos dentro de la familia antes de los padres. Correcto, interesante pregunta. Aquí se debe fortalecer, ¿verdad? La familia como parte integral se deben de reunir. Y aquí pasa, esta es una crisis inesperada, como la que usted menciona, la muerte de un hijo. Nadie está preparado para perder un hijo. Entonces va a ser algo bien doloroso, ¿verdad? Va a ser algo que cada uno de los miembros lo va a dividir de diferente manera. Para el hombre, el duelo es diferente que para la mujer. Incluso pueden haber conflictos. Cuando de repente hay un tema que se llama duelo perinatal, es cuando el niño fallece
ya sea por óbito, antes del nacimiento o inmediatamente después del parto. Entonces ocurre un duelo perinatal, que es una pérdida más simbólica que real. Entonces viven dos formas diferentes este duelo los papás. Entonces necesitan que la familia los apoye, comprendan. Yo no entiendo qué se siente perder un hijo porque yo nunca lo he vivido, pero por lo menos ser empático con esa pareja, con mi hermano, con mi hermana, con mi primo, con mi sobrina, que perdió su bebito, y estar atento a apoyarle, aunque yo no haya vivido ni haya pasado por esa situación. No decirle frases como, perdiste a un hijo, embarazarte, tener otro, o adoptar un hijo, porque ningún hijo va a sustituir a una pérdida. No es como que yo voy a venir a sustituir a mi hermano que falleció hace 5 años y yo voy a nacer para, para ocupar ese puesto. No, debo de apoyarles como miembro de la familia. Si vemos que ese duelo está complicándose, porque el duelo dura de 6 meses a 12 años, pero si vemos que el duelo provoca mucha disfuncionalidad, entonces lo que tenemos que hacer es buscarle ayuda profesional para trabajar ese duelo con profesionales de salud mental. No juzgarlos, no condenarlos, no regañarlos, y levantarte de esa cama, mira, tenés que hacer, de todos modos, no haces nada cuando estás llorando, o fue una pérdida y Dios sabe lo que hace, y conformate, porque cada quien tiene su forma de percibir la vida. Entonces, es mejor apoyarlos y ser conscientes después del daño, aunque nosotros no tengamos la pérdida, porque sí es algo muy doloroso. Yo pierdo a mis papás y voy a quedar huérfano. Pierdo a mi pareja y voy a quedar viudo. Pero no hay un concepto que defina a un padre que perdió a sus hijos. Sí, en mi caso, mi hermano acaba de cumplir 2 años de haberse muerto. Él tenía 35 años. Entonces, por eso yo le hacía la pregunta, porque es, no sé, al final, ¿qué momento podría decir yo que sí? Correcto, con 2 años de muerto su hermano y lamentablemente sus papás no han sabido manejar ese duelo, entonces lamentablemente sí necesitan apoyo profesional para superarlo. Porque el duelo dura entre 6 meses a 1 año. ¿Cómo sé yo si lo están manejando bien, doctor? Más o menos. Por ejemplo, con detallitos simples, como por ejemplo, el cuarto está tal cual lo dejó y no lo han movido, no han cambiado, han dejado las cosas como que, o me estoy haciendo la idea como que anda de viaje, que ya va a regresar. Cuando de repente hablo constantemente sobre él, ¿verdad? Como miembro, como, ay, si mi hijo estuviera, o de repente fechas especiales como Día de la Madre, Día del Padre, su cumpleaños, mi cumpleaños, y yo en vez de sentirme alegre, sentirme contento, más bien eso me deprime, y no quiero hablar del tema o hablo mucho sobre el tema, entonces eso ya significa que no se está manejando adecuadamente, pues. Cuando me aíslo de los demás miembros, también es bien importante Muchas gracias, doctor. para servirle. ¿Alguien más? Bueno, chicos, si no hay preguntas, entonces nos comunicamos el jueves para la siguiente clase. Así que cuídense mucho. Igualmente, doctor. Feliz Gracias. tarde. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Un Muy gusto. bonito el tema. Dele. Me alegro mucho.